A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, financiero, tributario, laboral y legal de nuestro país, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en el Ecuador. Nuevamente tengo la grata presencia de contar con el doctor Antonio Trujillo, representante legal de SCT Global. Estimado Antonio, gracias por acompañarnos en este espacio que ya es tu casa, Tributación de hoy, para hablar temas de mucha importancia en el Ecuador, sobre todo en el aspecto financiero. Conocemos de tu experiencia en el ámbito de la contabilidad, en el ámbito de la aplicación de las normas internacionales de información financiera, de los precios de transferencia, de todo el ámbito tributario, como lo manejan de una manera correcta dentro de tu organización. Queremos hablar, ya se comienza a cerrar estados financieros. En un año completamente duro, en un año complicado para la economía mundial y la economía del Ecuador. Estamos conscientes que la afectación financiera en varios sectores de nuestro país, de la economía ecuatoriana, se han visto afectados. ¿Cómo vamos a reflejar esta situación financiera 2020 con pandemia de la COVID-19? Bueno, buenas noches, Cristina. Gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes que siguen este programa en redes sociales y en todas partes del Ecuador realmente. Sin duda alguna, este 2020 es un año sui generis, diferente. Nadie se esperaba una crisis económica, nadie se esperaba una depresión. Nadie se esperaba que exista tanta afectación a la salud de muchos de los ecuatorianos y de todas las ciudades. El COVID, nos guste o no, no solo ha afectado la salud de las personas, sino también ha afectado la salud financiera de las empresas. Y claro, ¿y qué es lo que ha causado realmente el COVID? Que las compañías empiecen a experimentar iliquidez, que las compañías no cumplan sus pronósticos de ventas, que las compañías no puedan salir con sus productos al mercado, que las compañías de una u otra manera se han achicado, se han reestructurado. Y que no puedan cubrir ni siquiera el costo fijo. Falta de liquidez sin duda, el flujo de caja se ve afectado, no estoy vendiendo. Han encontrado dificultades para obtener financiamiento. Los proveedores tampoco quieren extender en algunos casos créditos, entonces ha sido sin duda un año complicado. Y claro, y todos estos efectos adversos que ha producido la para de operaciones, los meses que estuvimos guardados todos, y hoy en día inclusive que ya estamos en teoría de forma normal, todavía tenemos restricciones para poder hacer una u otra cosa. Nuestros estados financieros, independientemente de, yo creo que de todas las justificaciones que tenemos para incluso decir cómo estamos, deben reflejar definitivamente lo que nos está pasando, porque la contabilidad es el reflejo, es la imagen fiel de la organización a una determinada fecha balance. Si bien es cierto, hay todos los justificativos del caso de que yo creo que nadie en ninguna economía estaba preparado a algo tan increíble de vivir una pandemia mundial en donde afectaron a las grandes potencias, a los países en vías de desarrollo, pero a los países como el nuestro, que estamos realmente en un proceso, incluso yo diría que ya veníamos con una crisis financiera. Nuestros estados financieros tienen, Antonio, que reflejarse tal como estamos, independientemente que existan los justificativos de por qué las cifras arrojan esos resultados. Yo creo que un comportamiento ético de tanto del gerente de una organización como del contador es reflejar la verdad, la realidad económica. Y lo que buscan sobre todo las normas contables, las NIF,
es que los estados financieros sean razonables, sean transparentes, para que puedan luego tomar decisiones adecuadas. Si nosotros vamos a ocultar la realidad financiera, entonces como empresa, como empresario, como accionista y como profesional nos vamos a ver afectados. Yo creo que no es esa la idea. Yo creo que la idea es prepararnos para un cierre de año diferente, ¿sí? Prepararnos para un cierre de año que no lo habíamos vivido en ocasiones anteriores, en donde seguramente vamos a extender o va a ser mayor el trabajo que vamos a tener que realizar en este cierre de año para tener una certeza adecuada, razonable, de que nuestros estados financieros a fin de año van a ser transparentes, razonables. Aquí hay algo muy interesante. Hay personas que me decían, mira Cristina, el hecho de que tengamos menos operaciones, menos transacciones, estamos vendiendo menos, el trabajo para los contadores ha bajado, para los auditores externos ha bajado, pero yo creo que definitivamente es todo lo contrario, porque hoy tienes que hacer más trabajo, incluso con menos gente, tienes que hacer mayores pruebas financieras de razonabilidad. Las normas internacionales nos traen algún marco especial cuando estamos viviendo estas épocas complicadas financieramente, algo adicional que teníamos o que tenemos que hacer a lo que veníamos, por ejemplo, comparando con el periodo fiscal 2019. Sí, yo creo que sobre todo en este año, en el cierre, vamos a tener que ser muy cuidadosos en las pruebas de medición que vamos a aplicar a los activos y pasivos de la empresa. Sí, porque ya sabemos del efecto, como tú dices, este año vendiendo menos, pero claro, el vender menos, si yo soy una compañía que vende inventarios, quiere decir que estoy seguramente sobreestoqueado en mis bodegas con un inventario del cual no puedo salir. Y claro, y si yo no puedo salir de ese inventario, y supongamos vendemos inventarios tecnológicos, entonces uno tiene que entrar a ver realmente cuál es el grado de deterioro que ese inventario va a tener en la contabilidad. Y claro, cuando hablamos de deterioro, estamos hablando que la compañía va a tener que reconocer una pérdida importante que además va a ser no sujeta, no deducible de renta, y vamos a tener que empezar a aplicar también los famosos impuestos diferidos. Pero esos efectos se tienen que reconocer. Y evaluar el deterioro en los inventarios no quiere decir que simplemente voy a simple ojo a hacer una estimación de esta es la pérdida. No, tenemos que hacer pruebas técnicas bien hechas y soportadas en lo que nos dice la norma internacional. Además, esto le va a dar la seguridad al empresario, pues, de que sus balances reflejen lo que es. Si la pérdida es de $20,000, que sean $20,000, y a lo mejor un cálculo incorrecto puede ser que le haga generar una pérdida mayor a la que sea o menor, porque yo pienso que este tipo de verificaciones o ajustes que tenemos que hacer por aplicación de que estas normas contables permitan la razonabilidad de los estados financieros tienen que hacerse de manera técnica. Y aquí viene una pregunta, Antonio. En tu experiencia como experto financiero en MIPS, que yo conozco tu trayectoria, tanto local como internacional, estas pruebas tienen que hacerse hoy más que nunca, cierre de balance, yo digo, aplicando toda esa hablemos actualización y entendimiento técnico que debe tener el contador a una fecha, en este caso balance 31 de diciembre de 2020. Sí, sin duda alguna. Algo que debemos entender como empresa, como contador, como financiero, como administrativo, es que las pérdidas no se pueden ocultar y tampoco se pueden diferir. Sí, las pérdidas, los gastos no son diferibles, se tienen que registrar en la contabilidad cuando suceden y en los ejercicios que se relacionan, nos guste o no nos gusten. Si la realidad financiera es que gran parte de ese inventario tecnológico que yo tenía ya se perdió, entonces ese efecto tiene que quedar registrado en este año y no diferirlo al año siguiente, en donde en teoría tengo una expectativa a lo mejor de utilidad más alta porque ya las condiciones van a estar de forma un poquito diferente. Mejor. Pero no podemos diferir. Tenemos que aplicar la técnica contable tal cual como esté escrita en la norma correspondiente. Además, yo creo que es sentido común. Yo creo que los empresarios, microempresarios, grandes empresarios, no nos debemos engañar. Si la compañía perdió, ahí están los justificativos, hay una crisis, perdió. Yo creo que todo el conjunto del accionar, hablemos de un país, los bancos van a entender que perdimos por la pandemia, los clientes, los proveedores, porque todos somos prácticamente, yo digo, un círculo. El cliente esté líquido, te pasa liquidez a ti, tu proveedor no le puedes pagar, puedes tener problemas con el tema de empleados, a pesar de que se ha generado un marco regulatorio, tanto en el ámbito tributario como laboral, para tratar de alguna manera de soportar esta crisis financiera. Pero yo creo que el empresario tiene que hablar claro y saber que lo que hoy refleje es lo de hoy y que tiene que estar registrado en el periodo fiscal que corresponda. Sin duda alguna, pero para poder
hacer las cosas bien hay que tener el conocimiento adecuado. Así es. O sea, debemos estar claros en cuál es la técnica contable que tenemos que utilizar para poder justamente identificar en los estados financieros, en las diferentes partidas, aseveraciones del estado financiero, cuáles son esos impactos. Porque claro, yo sé que mi inventario está deteriorado y que tiene un deterioro, pero no sé cómo estimarlo, no sé cómo determinarlo. Y uno tal vez de las dificultades más grandes que tienen los contadores en general, o tenemos los contadores en general, es que nos cuesta poder hacer esas estimaciones de forma adecuada. Y para eso, ¿qué debemos hacer? O sea, yo estoy de acuerdo, yo creo que la experiencia y la práctica cotidiana te va generando esa fuerza, ese conocimiento, y es lo que yo siempre les he dicho a los contadores: la lectura, la práctica, la repetición de estos procedimientos, es lo que cada día nos vuelven más técnicos, y hoy por hoy el ya no hablar un lenguaje contable bajo normas internacionales ya no es una opción, es una obligación. Si hasta la Autoridad de Control Tributario pide que los estados financieros sean bajo NIPS, incluso en las microempresas, hoy fin de año es donde vamos a estar a prueba la comunidad contable del país, demostrando que somos profesionales técnicos y que sabemos hacer una prueba de deterioro de inventarios, que sabemos medir los activos fijos a su valor razonable, que sabemos que es un instrumento financiero, que son los ingresos medidos a valor razonable, los costos y gastos, que es un impuesto a la renta causado corriente, un impuesto diferido. Es decir, hoy por hoy vamos a estar a prueba los contadores, sí, y es importante que lo tomemos en el buen sentido lo que estoy diciendo, en demostrar cuán capacitado estoy en una época de COVID-19. Sin duda alguna, yo creo que para este cierre fiscal, que es diferente al que pudimos haber experimentado en años pasados, tenemos que estar capacitados. O sea, tenemos que buscar la manera de adquirir rápidamente ese conocimiento para no equivocarnos. Rápidamente ese conocimiento para poder hacer buenas estimaciones contables, ¿sí? Que al final se van a ver reflejadas seguramente en la conciliación del impuesto corriente o en la aplicación del método del pasivo basado en el balance. Pero necesitamos adquirir ya ese conocimiento porque ya el cierre se nos viene encima. Ya estamos a un mes prácticamente de cerrar este año y a 3 meses de presentar información financiera. Lo que tú estás diciendo es de que lo mínimo que esperaría la administración, los empresarios, incluso yo mismo como contador, es buenas pruebas NIPS al cierre del ejercicio, tener pruebas que tengan las estimaciones adecuadas conforme a lo que dice la técnica contable y aplicando a mi realidad como organización, como empresa. Y yo tengo una pregunta. En todos estos años que tú vienes manejando el tema de NIPS, tanto en tus clientes internos como internacionales, en tus exposiciones locales como del exterior, ¿piensas que nosotros como contadores sí hemos avanzado muchísimo en estos años en la parte técnica? Yo lo siento como ex representante del gremio que tú eres actualmente, pero yo sí siento que nuestros contadores han evolucionado, pero que tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Sí, yo creo que ahora hay una conciencia muy grande en general, no solo del contador, sino ya de todos los profesionales. Yo veo cada vez que en el colegio de contadores o en los cursos particulares que hacemos, cada vez hay más gerentes, más administrativos, más financieros, inclusive profesionales de otras áreas como abogados que se meten a aprender estos temas porque entienden la importancia que tienen las finanzas en el desarrollo de cualquier actividad, en el desarrollo de cualquier modelo de negocio. Los contadores han hecho conciencia, hemos hecho conciencia, nos estamos capacitando permanentemente. Pero claro, o sea, todavía falta, yo creo que falta mucho para que lleguemos a ese entendimiento pleno de lo que tenemos que hacer realmente para no equivocarnos. Yo creo que los contadores seguimos avanzando, somos una profesión luchadora, una profesión base, esencial, y que hemos estado con el empresario en las buenas y en las malas, incluso recompartiendo responsabilidades y riesgos durísimos, incluso en el ámbito tributario, y pues definitivamente el proceso es un proceso del día a día. Dime, Antonio, 3 cosas que los contadores tenemos. Si el día de hoy te digo, a ver, yo quiero ser un contador financiero, un contador NIPS, un contador que no solamente pueda dar esas soluciones a la empresa, sino a mí mismo, porque yo soy mi materia prima, yo soy quien genero los ingresos en mi familia, en mi núcleo familiar. 3 cosas que tú le aconsejarías hoy por hoy al contador en esta pandemia del COVID-19. Bueno, la primera, que sea muy cuidadoso en este cierre, que documente todo el proceso de forma adecuada. Yo, como digo, hoy el contador, no el contador, sino la empresa como tal, debe tener una carpeta de cierre diferente a la de los años pasados. En todos estos efectos que tiene el COVID en las diferentes cuentas, por ejemplo,
En inventario seguramente vamos a experimentar deterioros importantes, dependiendo del tipo de inventario. Claro. Vamos a ver reflejado pérdidas grandes. En la cartera como tal, yo digo, si los clientes pierden su trabajo, si es que yo hasta el mes pasado tenía trabajo y hoy no tengo, entonces ¿qué pasa con mis cuentas por cobrar? Yo creo que también es un tema que debemos tener cuidado. En las cuentas por cobrar vamos a experimentar deterioros importantes. Claro, vas a tener incobrabilidad, sí. Y estamos ya viviendo. Sí, no, y claro, y el tema es cómo voy a hacer esa estimación de incobrabilidad. O sea, si soy una pymes, entonces voy a tener que aplicar un modelo de pérdida incurrida. Si aplico NIM completa, entonces voy a tener que aplicar un modelo de pérdida esperada. Entonces ahí viene el tema, ¿no? O sea, tengo el conocimiento para poder hacer ese tipo de pruebas. La otra es, por ejemplo, en propiedad, planta, equipo, intangibles. Hay compañías que han hecho inversiones grandes y de la noche a la mañana sus contratos se vieron afectados. Entonces voy a poder recuperar el costo de esas inversiones. Si estoy vendiendo menos, oye, hay compañías que están experimentando, por ejemplo, desde el punto de vista de sus ingresos, devoluciones importantes, descuentos importantes, y todos esos aspectos van afectando a la contabilidad financiera. Entonces, la primera cosa que yo le sugeriría al contador es, primero, prepara un buen cierre financiero, ¿sí? Documente ese cierre financiero en una carpetita, ¿sí? Conjuntamente con el cierre tributario. Una buena carpeta de cierre para que nadie pueda tener dudas, ni la gerencia, ni los accionistas, ni los terceros. Y además recordemos que toda información el SRI te va a revisar hasta en 7 años, sí. Incluso en procesos financieros mucho más allá. Aparte de documentar, de estar capacitando, hacer también una buena combinación con la parte tributaria, porque sí. La parte financiera y tributaria... esa es justamente la parte 2. La parte 2 es que tiene que hacer un buen cierre tributario, tiene que tener un buen proceso, un buen conocimiento de las pruebas fiscales que se tienen que aplicar, que van de la mano con las pruebas financieras, porque lo uno va enlazado al otro. Yo ayer hablaba en un programa en el cual técnicamente yo comparto con la comunidad contable y le decía, el contador tiene que hablar 2 lenguas. Y cuando estamos en una reunión, cuando en la reunión nosotros le estamos generando al cliente esa explicación y de pronto llegan abogados, consultores, auditores, definitivamente hablar esas 2 lenguas es importante, escucharle y hablar al contador del deterioro, del instrumento financiero, de que cuánto es tu impuesto causado corriente, cuánto es tu impuesto diferido, que la prueba del método del pasivo basado en el balance, esos términos técnicos, uno se siente maravillado, pues este es el contador que queremos, este contador que explica, que analiza, que aparte de registrar, porque no dejamos de registrar valores en la contabilidad, pero que ya tenemos otra visión, que incluso les ayudamos a preparar presupuestos, proyecciones. Esto es importantísimo y esto es lo que nosotros definitivamente lo vamos a generar de una manera adecuada, y por eso yo siempre digo, hay que ir de la mano con los expertos, hay que ir de la mano con las personas que nos pueden dar esas soluciones, con las personas que entienden 2 lenguas. Antonio Trujillo habla 2 lenguas claramente. Antonio Trujillo tiene una experiencia importantísima y yo he tenido el orgullo de ser tu alumna, y con humildad te lo digo, pues definitivamente eres un profesor que pues definitivamente nos dejas muchísimo, y un asesor que definitivamente nos soportas a las sociedades de una manera adecuada. Bajo toda esta experiencia, Antonio, ¿puedes identificar cuáles son los 2 principales problemas que tienen las empresas y los empresarios al hacer un cierre fiscal? Yo diría el primero es que vivimos en un mundo cambiante, y yo creo que este año es un año de cambios. Un año de cambios importantes. El COVID ha generado cambios importantes. La ley tributaria ha generado cambios importantes. Entonces, la primera cosa que debemos hacer es enterarnos de esos cambios. O sea, si yo voy a ir a un cierre fiscal, a un cierre financiero, desconociendo esos cambios, entonces el resultado puede ser muy malo. Entonces, la primera cosa que debemos hacer es capacitarnos y enterarnos de cuáles han sido esos cambios que se han generado tanto en materia financiera como en materia tributaria. Y claro, nosotros al aplicar NIP, sobre todo aquellas empresas que aplican NIP Full, hay cambios que se han generado por el mismo COVID, por ejemplo en arrendamientos. Claro, por supuesto. Entonces, hay cambios que se han generado en la norma tributaria. Por supuesto. Entonces, que sí. La primera cosa es enterarme de esos cambios para no cometer errores, ¿sí? Y además de enterarme de esos cambios, también debo entender cómo hacer las pruebas de cierre de año, cómo hacer las mediciones, cómo hacer esas estimaciones que son necesarias para que nuestros estados financieros sean razonables. O sea, esa es la primera cosa. O sea, queramos o no, para este cierre de año que es diferente, vamos a tener que capacitarnos y capacitarnos mucho. ¿Sí? Sí, la verdad que sí, nos han venido leyes orgánicas que
de apoyo humanitario, la ley de simplicidad y progresividad tributaria, cambios en el ámbito tributario, cambios en el ámbito laboral, cambios en el ámbito de las NIPS. Realmente los contadores, realmente yo digo, somos esa profesión que vivimos de la actualización y que no tenemos muchas veces esa oportunidad de decir voy a parar un poco, que no lo vamos a hacer, pero tenemos que seguir dando, tenemos que seguir generando todo ese proceso importantísimo, como tú lo dices, porque somos los aliados estratégicos de los empresarios, del Servicio de Rentas Internas, de la Superintendencia de Compañías, y vamos para adelante. ¿Qué más podemos generar? Mira, Antonio, hoy estamos hablando también de un sector muy importante que son las microempresas, que tienen que, de acuerdo a norma tributaria, aplicar las NIPS para pymes, tanto la sociedad microempresa como la persona natural, que es denominado o obligado a llevar contabilidad sobre este tema de NIPS para pymes. Yo creo que les motivemos para decirles que no es un proceso que lo están viendo como inalcanzable. Estaba hablando con algunos microempresarios o personas naturales microempresarias que ya están obligadas a llevar contabilidad. Dicen, Cristina, es que esto de las NIPS va a ser complicado. Quiero que les digamos que esto es una herramienta que les va a servir y que lo tomemos con tranquilidad, y que todo el mundo en un momento determinado, hasta iniciar un proceso, lo ve difícil, pero que luego es del día a día, y que por eso hay contadores profesionales que les van a apoyar. ¿Qué le podemos decir a los microempresarios sobre el tema de la aplicación de las NIPS para pymes? Bueno, la primera cosa, que el hablar un solo lenguaje y que todos hablemos el mismo idioma, desde ya es bueno para todos, porque eso va a facilitar el día de mañana la forma de hacer negocios. Sí, es diferente, por ejemplo, que un banco haga un análisis de mis estados financieros que se basan en NIPS, a que haga un análisis de un estado financiero que no sabemos en qué norma se basa, o que se base en la forma tributaria, si es que así llevaba mi contabilidad. No, desde el primer punto de vista, el llevar NIPS ya nos da una ventaja, ¿sí? Para que el que me está mirando desde fuera, que puede ser un banco, un proveedor, pueda entenderme de forma mucho más sencilla. La segunda cosa es que si yo soy una microempresa, entonces yo tengo que seguir un proceso de conversión para poder aplicar la NIP para pymes. ¿Sí? Tengo que adquirir ese conocimiento también para poder hacer ese proceso de cambio, de conversión. Así es. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo empiezo a hacer este análisis, voy a descubrir que existen activos o pasivos que ya no cumplen las definiciones que estas normas establecen para estar registrados como tal. O ingresos y gastos sobrevaluados, subestimados. O partidas que no están valorados de la forma correcta. ¿Recomiendas que toda sociedad, microempresa, mediana empresa, empresa pequeña, gran sociedad, debemos tener un manual contable bajo NIPS? Desde luego que absolutamente sí. Obligatorio. Sí, y no solo eso, sino que debemos también dejar documentado de forma adecuada ese proceso de conversión de la norma anterior a la nueva NIP para pymes que van a empezar a aplicar todos. Sí, entonces yo debo dejar eso también documentado, y debo dejar documentado cuáles han sido esos efectos de este proceso de cambio y conversión. Sí, tenemos que dejar documentado cómo va a cambiar el patrimonio de la compañía, el patrimonio de si soy una persona natural obligada a llevar contabilidad, como resultado de aplicar estas normas. Pero siempre vamos a tener en cuenta que el hacer esto es bueno porque el día de mañana me van a mirar de forma diferente. Es como que yo toda la vida hacía negocios en calentador, y de la noche a la mañana me puse traje. Entonces, claro, cuando venga usted con traje, le ven de forma mucho más agradable, le ven más guapo, más bonito, le dice venga. O sea, y eso es lo que queremos, que nuestros estados financieros sean realmente útiles y que no le vean al tema de la contabilidad financiera como un tema obligatorio, como un tema de gasto y no como inversión. Antonio, por favor, mandémosles un mensaje a toda esta comunidad contable, a los empresarios de todo el país, a todas las personas que nos siguen en redes sociales, de todo lo que tenemos que generar en este cierre fiscal para despedir nuestro programa del día de hoy. Sí, bueno, prepárense para el cierre, adquieran el conocimiento, capacítese, documente bien todo lo que hace para no tener luego reclamos futuros, ¿sí? Eso es lo único que les podría decir. Adquiere el conocimiento que necesita para hacer un buen trabajo. Gracias. Excelente la participación, como siempre, de Antonio Trujillo, un experto en el ámbito contable, en el ámbito financiero, en el ámbito tributario, en el ámbito de los precios de transferencia, con dos indicaciones claras. Este es un año importante por el tema de la pandemia, en donde el esfuerzo del empresario y del contador para tener una información financiera real, objetiva, justificable, sí, por todo lo que nos ha pasado, pero que refleje lo que verdaderamente está pasando en nuestros estados financieros,
para poder tomar decisiones a tiempo. De mi parte, como siempre, agradecerle la presencia de nuestros entrevistados con una magnífica experiencia y de ustedes, las personas que nos siguen a través de este prestigioso canal. Y como siempre, nos volveremos a ver la próxima semana en su programa de Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.